de modo que creo que por si hablo en castellano y para mí será más confortable. Decía que esta charla estaba prevista para los inicios del año pasado, pero que, como todos saben, no pudo ser. Trataba de conmemorar aquellos felices años 20 del siglo XX. Pongámonos en situación. Estábamos frente a un mundo absolutamente depauperado. Habían pasado la revolución bolchevique, la Primera Guerra Mundial, la gripe española. Aquí nos encontrábamos en este país envueltos en una continua guerra con Marruecos. O sea, los felices 20, eran muy felices. La gente se había dado cuenta de que esto de morir era gratuito, era fácil, que uno podía perder todo cuanto tenía y decidieron lanzarse a vivir desenfrenadamente. Scott Fitzgerald lo tradujo bien diciendo que fue la borrachera más brillante de la humanidad, y creo que así fue. Todo ello fue acompañado de muchas cosas, pero entre otras de una exhibición de músicas que llegaron a todos los rincones. El auge de las emisoras de radio, de las discográficas, hizo que la música llegase a todos los rincones. Ahora sí, que la música llegase a todos los rincones. Nos llegó, por ejemplo, el jazz, nos inundó, y con él ritmos como algunos que tenemos por aquí, a ver si esto funciona. Pues me temo, ahora. Nos llegó, decía, quería poner la diapositiva. Pongo estas diapositivas porque, como sé que más de uno se aburrirá, se puede entretener viendo la calidad de la música. En este caso concreto son acuarelas de Álvaro Castañeda, pintor uruguayo, para muchos está considerado el mundo. Decía que en esa época, por ejemplo, recordarán pues el célebre Charleston, ¿no? El Charleston, esto no acaba de funcionar como debe. Esto no acaba de funcionar y tendré que hacerlo así. Sí, vamos. Charleston fue por todos los sitios. Quiero hacer un inciso sobre el tema principal para hablar de un colega nuestro que se hizo famoso. Fue el doctor Asuero. Fernando Asuero era un médico de una familia de prestigiosos médicos de San Sebastián, el cual se inventó una historia de que, introduciendo por las fosas nasales una especie de catéter, llegaba al trigémino y con ello curaba todo lo que a uno se le podía ocurrir. Podía curar la epilepsia, asma, úlceras varicosas, yo creo que curaba hasta los pies planos, todo. Su fama fue tal y tan grande que pasó a la posteridad con un disco. Y dale con esto, no sé cómo va hecho, sí. Un extraño caso a mí me ha pasado, pues todos mis nervios se han soltado. Y al doctor famoso le fui a consultar, pero las narices me quiso toser. Pensando protesté, mandóme al Uruguay, y entonces yo le contesté: al Uruguay, guay, yo no voy porque tengo naufragar. Bueno, este buen hombre alcanzó una fama tan prodigiosa en aquellos tiempos que hizo giras por Sudamérica con unos éxitos rotundos. Tanto es así que le dedicaron, por ejemplo, un tango que lo hizo Manuel Colominas. El tango se titulaba Opérate el Trigémino y lo cantó Antonio Buglioni con la orquesta de Motto di Chico. También le hicieron en Buenos Aires, estrenó una obra de teatro titulada Nena, tócame el trigémino, de Florencio Paravicini, en el año 29. Ya no sé qué. Claro, no es raro que la medicina fuese así en aquellos años, cuando se vendían productos como el que se muestra, de agua radioactiva que curaba no se sabe qué enfermedades. De todo modo que el tango surgió en medio de todos estos avatares y surgió de un modo humilde, desde el barrio, como dice el tango,
surgió, lo recuerdan, este tango, el choco. Choco es el nombre que dan en Sudamérica al maíz. Y parece que en este caso estaba dedicado a un sujeto pelirrojo que abundaba por los barrios bajos donde los tangos tenían lugar. Pero ¿cómo había nacido esto? ¿Cómo había nacido el tango? El tango es una combinación, según dicen los expertos, de la habanera. Algunos cubanos se atribuyen también el mérito de ser de la paternidad del tango, del tanguillo andaluz, de la milonga. Hay mezcla de todo, incluso hay quien dice que de la polca. Los negros se reunían en Buenos Aires, sobre todo en Buenos Aires. En aquellos años el 30% de la población era negra, producto de la esclavitud que habían tenido. Pero en algunas provincias se llegaba a tener hasta un 50%. Curiosamente, ahora no hay ningún negro en Argentina, absolutamente ninguno. No se sabe cómo desaparecieron. Para unos dicen que fue la fiebre amarilla que los exterminó, otros dicen que el haberlos colocado en primera línea en una guerra con el Paraguay. El caso es que no quedó ninguno. Lo más seguro es que se los vendieran a Brasil ante la inminente prohibición de la esclavitud en Argentina. El hecho es que no hubo ninguno. Los negros fueron los que en unos carnavales afroargentinos, aquí recuperé un cartel del año 1870 donde se anuncian dos artistas que hacen tangos como anuncian en el cartel. Y curiosamente, estos negros estaban recluidos en unos lugares llamados tangos. No sé si puede tener importancia ello, pero es evidente que nació de ello. A ellos, a estos negros, se sumaron la ingente cantidad de inmigrantes que en aquellos años huían de Europa, del hambre de Europa, y así incorporaron instrumentos como la guitarra por parte de los españoles, el violín por parte de los italianos, e incluso el bandoneón por parte de los centroeuropeos. Con ellos lo conformaron. El tango llegó a tal extremo y su baile tan sensual que había desterrado a las polcas y a los valses y a los rigodones, llegó a oídos incluso del Vaticano, que se sobresaltó ante este baile tan sensual que estaba triunfando por todos los sitios. Y Pío X pidió una demostración que le ofrecieron unos aristócratas romanos, los cuales bailaron un tango ante él, pero lo bailaron de una manera tan modosita que el buen hombre no se lo creyó. No se lo creyó. A pesar de lo cual, decidió que lo mejor era que lo sustituyeran, que se sustituyera como pudiera con una danza de su tierra, del Véneto. La danza era la furlana, que era esta. Comprenderán que no triunfó. Antes bien se hizo una obra de teatro de Valverde Palacios titulada El tango argentino, donde, no sé cómo se para esto, entre otras estrofas había una simpática que decía la furlana, que antes fue danza pagana, soy la más católica, apostólica y romana. No triunfó en absoluto, en absoluto. Y entonces Pío X lo prohibió, pero no consiguió nada. Los argentinos, enseguida, se sabe de ellos de su locuacidad, de la rapidez de su pensamiento. Se dice que es gente capaz de encontrar 200 problemas para cualquier solución. Pues hicieron enseguida una estrofa, esta que pueden ver, dicen que el tango es de una gran languidez, por eso lo prohibió Pío X. Pese a la prohibición, que no fue la única, el Kaiser Guillermo II prohibió también que sus oficiales vestidos de uniforme bailaran el tango. Por aquellos años, en los años 20 y tantos, que fue cuando subió Mussolini al poder, también intentó prohibirlo y tampoco lo consiguió. Incluso muchos años después, Perón llegó a querer moralizar el tango. El tango ha contado con innumerables problemas, pero triunfó, siguió triunfando. Naturalmente, se expresaba en un lenguaje, en un argot, difícil de asimilar en muchos casos, por lo cual he resumido un pequeño diccionario imposible de captar por todo el mundo, pero que sepan que existe y que en tangos como este de Garufa, por ejemplo, sin él casi resulta. Del barrio La Mondiola, sos el más rana, te llaman Garufa, por lo bacán, tiene más pretensiones que Bataclana, que hubiera hecho suceso con un gotán durante la semana, meta laburo y el sábado a la noche
sos un doctor, Sos un doctor. te encaja las polainas. Sos un doctor. Pues bien, el tango siguió su marcha ascendente y llegó a Europa. Llegó a Europa de la mano de Canaro, quien nos hizo, que lo difuminó por todos los sitios, desde París. Se acompaña también con dibujos de otro artista injustamente olvidado, Rafael de Penagos, que fue un hombre curiosísimo porque parece ser que la naturaleza copió de él. Hasta aquel momento, hasta Penagos, el artista copiaba de la naturaleza, pero Penagos creó a la mujer moderna. Se soltó de corsés, de limitaciones, acortó la falda, se exhibía fumando, se peinaba provocativamente a lo garzón y la naturaleza acabó copiando este modelo de mujer que había inventado Penagos. La orquesta de Canaro fue formidable, lo pueden demostrar. De ellos, estas son las imágenes de Penagos que reafirman lo que decía de su calidad como artista. De ellos se separaron en un momento determinado Irusta Fugazotti de Mare, que fueron los que trajeron el tango a nuestro país. Se habían escindido de la orquesta de Canaro, se quedaron por aquí e incluso participaron en una horrible película española titulada Boliche, pero bueno, ellos trabajaban en los tangos como este. Fijado que es una melodía hecha tango, cuando en realidad es conocida por todos como Pekín de Pekín. Es una forma más de ver que el tango se acomoda a lo que sea, pueden echar lo que quieran. Los otros muchos artistas que extendieron el tango, cabe destacar a Aníbal Troilo y su pequeña anécdota. Aníbal Troilo, su madre le compró de segunda mano un violín y comenzó a pagarlo a plazos, pero se murió el vendedor y no lo pagó nunca. Pero él le acompañó siempre, no lo abandonó nunca, Aníbal Troilo. Escucharemos un poco de ellos también, otra versión. También de melodías de cine americano, como en este caso, el tiempo pasará, también a ritmo tango, y siguen con los dibujos de Penagos. Os he dicho que he puesto también dibujos para aquellos que se aburran, que habrá muchos que se aburrirán, puedan distraerse viendo la calidad de las obras de estos pintores. Pues bien, Discépolo fue otro de los que cabe señalar y su tango fue conocido por todo el mundo, ¿no? Es un tango que exhibe la decepción, la depresión del cantante, como es habitual. La suerte que frena, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vida. Esta no tiene nada que ver con el tango, pero la belleza de la novicia pintada por Penagos siempre me ha hecho suponer que se marchó pronto del convento. No debió estar mucho tiempo allá. Pero bueno, me gusta ponerla, no es más que por eso. Y llegamos a las catedrales del tango. El tango nunca perdió su carácter barrio bajero, humilde, como ellos dicen, como acera suburbana, ¿no? Y hay cosas curiosas. Habrán visto que hemos hablado de un uruguayo pintor, otro uruguayo, Canaro, que quizá no lo he dicho, que era uruguayo también, y la comparsita fue compuesta por un uruguayo. La paternidad del tango hoy se atribuye con los ojos cerrados a Argentina, cuando en realidad quedarían muchas dudas. Se habla de que, bueno, que es de los lados del Río de la Plata, y los uruguayos lo admiten con tranquilidad. Dicen los uruguayos que, bueno, total, cada vez que suena un tango hay un argentino que sufre. Entonces esto ya les consuela. La comparsita es más que conocida. Y el dibujo espléndido de Álvaro Castañete. La comparsita la escribió Gerardo Matos, que era un estudiante de arquitectura, para el Carnaval de Montevideo.
El hecho de que en vez de comparsa se llame comparsa deriva de que en Uruguay, en Montevideo, creo que hay una persona uruguaya por aquí, ya me perdonará si meto la pata, hablan un argot llamado cocoliche, en el cual comparsa pasa a ser comparsa, y por tanto esto fue la comparsita. Creo que es innecesario hablar de ella porque es más que conocida. La otra catedral del tango, sin duda alguna, es Celos. Celos es una obra hecha por un danés que se llamaba Jacob Gade, el cual la hizo para acompañar una película de cine mudo llamada Don Q, el hijo del zorro, de Douglas Fairbanks, aquellas películas de capa y espada. El buen hombre hizo un tango precioso, pero no le acompañó la suerte, no hizo nada más bueno. Todas sus demás composiciones fueron rechazadas, no hizo nada. Y bueno, sí, lo único que hizo bueno fue crear una fundación de ayuda a los compositores jóvenes. Pero el tango es precioso. Una lástima que no estuviera inspirado más tiempo. Haremos el leitmotiv que llegue ahora. El resto ya lo conocen. El tango se apoya en 4 personajes que son característicos y que vale la pena perder un poco el tiempo con ellos. El compadrito es el hombre humilde, el obrero, a veces el emigrante recién llegado, que sistemáticamente se enamora de una mala mujer, la cual lo traiciona. Esto es clásico y es el argumento de todos los tangos. El guapo no tiene el sentido o la aceptación que le damos aquí, sino la que se le suele dar en casi toda Sudamérica, cuando hablan de un individuo pendenciero, provocador, un individuo que resuelve sus problemas a punta de navaja. Es frecuente. Protagonizaba los primeros tangos, aquellos tangos bravíos, cuyas letras parece ser que eran impresentables. Es curioso, pero Jorge Luis Borges habla de él, del guapo, diciendo que en una conversación con uno le decía: aquí ya tenemos todo lo que necesitamos, hospital, cárcel y cementerio. No necesitaban más. En otro momento, otros de ellos le dice: yo he estado muchas veces en la cárcel, pero siempre por homicidio. O sea, no debemos, ¿no? Ese era el guapo. El patotero era otro tipo de sujeto. Es un sujeto, un niño bien, de la clase alta, de los barrios altos bonaerenses, que bajaban a divertirse en plan canallesco a los barrios bajos y que sin querer trajeron el tango desde aquellos lugares, lo fueron subiendo hacia arriba y fueron parte de su proyección, que todavía se mantiene. Y en cuanto a las malas mujeres, podríamos hablar mucho. Evidentemente, en una región de migrantes proliferaron, eran muy cotizadas las francesas, según dicen, y se reunían por barrios. De las malas mujeres dan cuenta muchísimos tangos. Siempre han traicionado al varón y, como cosa curiosa, se apoyan, es frecuente la imagen de una de estas, una pobre ramera, en plena decadencia, les llama mucho la atención y se refieren a ella en numerosas estrofas de los tangos. Recordarán aquello de sola fané y descangallada, o cuando dicen en otro tango, cuando seas descolada un mueble viejo, ¿no? O incluso otro de los versos, ¿cómo funciona? Les aseguro que esto antes funcionaba. Isabel, socorro. Bueno, no ha sonado, era el choclo en otra versión por un cantante americano en este caso, ¿no? Este era. Recordarán la voz porque era el que cantaba algunas de las canciones de las películas del oeste. Frankie Jealousy. Es la versión que antes decíamos también del choclo. Decíamos, hablando de esto de las malas mujeres, sí, y de las mujeres decrépitas,
que han perdido ya sus parroquianos, y hay versos tan dolorosos como este de ¿qué dirías si te vieran el Melena y el Campaña que una noche en los poltrones se acuchillaron por vos? Esta imagen de estas mujeres en decadencia también llamó la atención, curiosamente, de Horacio, el escritor latino, aquel del Carpe Diem, ¿no?, del Beatus Ille, de Aureas Mediocritas, tantas frases célebres. Es atractiva esa frase. Claro, estas malas mujeres, debería echar para atrás antes de decirlo, en ocasiones también hacían actos impropios. Por ejemplo, hay un tango donde demuestran el dolor íntimo más profundo, aquel tapado de armiño, aquel individuo que con la cabaretera de turnos está delante del escaparate y ven un tapado de armiño que ella quiere y le dice aquello de «ay amor, si vos pudieras», ¿no? El tango dice así y comprenderán que es muy doloroso. Cuántas noches tiritando los dos junto a la vidriera me decías suspirando, ay amor, ay mi amor, si vos pudieras, y yo con 1000 sacrificios te lo pude al fin comprar. Mangue amigos mi usurero y estuve un mes sin fumar. Eso es lo doloroso, que tuviera que estar, es que es imperdonable que ella lo traicionara, que se fuera, eso a mí me ha dolido siempre, enormemente, ¿no? Claro, de ahí viene que se exacerbara el machismo, era lógico con estas cosas, ¿no? Entonces vienen aquellas frases que ahora con el auge del feminismo habrá que cambiar, pero es frecuente en el tango, la maté porque era mía, de las mujeres mejor no hay que hablar, todas amigo dan muy mal pago. O aquella otra de cómo pude contenerme y no más, no la maté. Habrá que cambiarlo, todo esto habrá que cambiarlo. También habrá que hacer muchas cosas, porque el tango, como se comenzó a oírse en aquellas casas de mala nota, no lo querían bailar las mujeres honestas, y se bailaba entre hombres, cosa que han procurado callarse y no decirlo, no, nada. Y con todo eso hecho ya la base del tango y conocidos y extendido por Europa, aparece Carlos Gardel. Y su aparición es desde su nacimiento ya folletinesca, era propia de la época. Se duda y se atribuye en muchos países su lugar de nacimiento. Los uruguayos aseguran que era de Tacuarembó, pero yo he visto también una fotografía de un acta de nacimiento en Toulouse. Sea como fuere, parece que fue fruto de la relación de un militar seductor. Estaban de moda los militares como protagonistas de todas las obras de teatro, de todas las cosas, y aprovechó para dejar embarazada a una jovencita que, para tapar el oprobio que le iba a caer encima, su hermana la defendió haciéndose cargo del niño. De modo que no sabemos si nació en Uruguay, otro uruguayo más que contábamos, o nació en Francia. De todos modos, en la época del parvulario, en la primera enseñanza, Gardel estaba, hay documentos, estaba en Uruguay. Y poco después, ya en principio de la adolescencia, se pasó a Buenos Aires. Allí no solamente hay notas de la escuela, sino también de la policía. Vivía humildemente en aquellos conventillos, que eran aquellos lugares donde en las casas cada familia vivía en una habitación. Vivían pobremente y él vivía en unos barrios bajos. Tuvo ciertos roces con la policía por cosas menores, pero incluso siendo un poco más mayor recibió un balazo. Recibió un balazo que luego tuvo su historia. Gardel se unió, trabajó en lo que pudo, fue utillero, fue tramoyista, trabajaba de extras en obras de teatro, en fin, pero su unión con unos hermanos, los hermanos Tramazo, que tenían una serie de cafés en Buenos Aires, le permitió empezar a cantar por ellos. Se unió a un tal Ramazo al principio, luego se separaron de este dúo, aunque siempre mantuvieron una gran relación, pero Gardel fue subiendo y subiendo enormemente. Es conocido de todos, sus canciones las recordamos incluso en aquellos gramófonos viejos, ¿no? Por cierto, esa calle Corrientes quisieron darle el nombre de Carlos Gardel, pero el suceso del tiroteo impidió que las autoridades se lo concedieran porque no acababan de verlo claro todo aquello. La fama de Gardel fue tremenda y llegó hasta los oídos de Hollywood, donde allí los cazadores de artistas lo pescaron enseguida y se lo llevaron por allí y rodó algunas películas.
rodó y se codeó con gente como Bing Crosby, como el mencionado Douglas Fairbanks, cantó con la orquesta de Ray Noble, donde actuaba Glenn Miller y curiosamente Celia Villa, que pásmense, era hija de Pancho Villa. Eran tiempos en que se manejaban todo entre cuatro, todo quedaba en casa. La película esta de Rubias de New York trae esta melodía que no es exactamente un tango, es un foxtrot, donde Mary, Peggy, Betty y Julie cantan. Mary, Peggy, Betty, Julie, rubias de New York, cabecitas adoradas que vienen del amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Otra de las películas que hizo fue El día que me quieras, que es el nombre de un tango también, en la cual aparece un sujeto, Astor Piazzolla, que tengo por aquí para señalar, no lo hago, Astor Piazzolla, que aparece de canillero. Bueno, a los niños los llaman canilleros, al menos en Buenos Aires, son aquellos que venden periódicos y que el tamaño del periódico solo permite ver los tobillos, las canillas, son canilleros. Astor Piazzolla ya debutaba, ya entonces era un buen bandoneonista, le había comprado el bandoneón su madre también, y quiso incorporarlo a su compañía Carlos Gardel. El niño era argentino como toda su familia, pero vivía en Nueva York. Su padre tenía una peluquería allí. Y una discreta cojera que le aquejaba hizo que se dedicara más a la música. No se marchó con Gardel, pero triunfó por otras vías, sin duda. De Gardel nos quedaron infinidad de canciones, como recordarán. Por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embosada, una lágrima asomada, comprenderán no pude contener. Que el tango que trajo Gardel difiere de aquel tango inicial, de aquel tango bravío. Es lo que algunos llaman el tango llorón. Pero bueno, Gardel tuvo la fatalidad de que en una gira por Sudamérica, un día de San Juan del año 35, en Medellín, Colombia, su avión chocara con otro en tierra y murieron 17 o 18 personas. Es curioso que en la autopsia que le realizaron en ese momento encontraran la bala que le habían pegado hacía años y que dio lugar a que hubiera dudas acerca de qué es lo que había ocurrido, si había ocurrido un tiroteo dentro del avión, que no era así. También hay mucha gente que, agarrándose al mito, asegura haberlo visto desfigurado, cantando por los viejos fondos de Montevideo, ganándose la vida cantando. Sería interesante. Pero hay otro episodio mejor de Gardel. Gardel, el año 23, llegó a Barcelona y actuó en el Teatro Condal. Y bueno, también triunfó. Pero se hizo del Barça. Se hizo del Barça y aquí lo tenemos en una foto en donde está con Samitier y otros jugadores del Barça que no conozco. Está con Samitier y los otros no sé quién son. Se hizo íntimo amigo de ellos. Él era del Racing de Avellaneda, un equipo de allí, pero aquí fue del Barça hasta el punto de que el Barça lo formó y lo nombró socio honorífico. Tanto es así, de su amistad con Samitier, que le hizo un tango que no he podido encontrar la música, pero sí la letra. Sami, capitán del Barcelona, con tu juego que emociona, etcétera, ¿no? E incluso otro parecido también, que también encontró la letra, pero nada más. Fue un verdadero personaje. Y tiene, como no puede ser de otro modo, en la calle Buenos Aires, de aquí de Barcelona, en la confluencia con la avenida de Sarriá, hay un pequeño jardín triangular, donde hay un monumento, una lápida conmemorativa de Carlos Gardel, que habrá que pedirle a la señora Colau que la limpie, porque la hierba se la ha comido en estos momentos y no se puede leer. Pero existe. La relación con el Barcelona ha sido siempre buena, tanto es así que cuando los directivos del Barça van a Buenos Aires, van al cementerio de Chacarita, donde está enterrado, y allí depositan unas flores rojas y azules, blaugranas. Es curioso, punto de Gardel. Pues bien, Astor Piazzolla, aquel niño que hemos visto que vendía periódicos por la calle, ganó concursos
continuamente, obtuvo becas y se formó en Europa, llegando a ser un gran músico que transformó el tango. Naturalmente, la vieja guardia lo criticó y creo que todavía lo critica diciendo que eso no es tango. Pero podemos escuchar uno de los famosos de él. Es otra cosa. Quizá lo más conocido fue lo que vimos en las páginas rosas de los periódicos. En la boda de los actuales reyes de Holanda, ella, argentina, se encontró sola porque a su padre le prohibieron la entrada por su convivencia con la dictadura de Videla. Y entonces allí tocaron otra obra de Astor Piazzolla, Adiós Nonino. Nonino es el diminutivo, algo parecido a papá, ¿no? Para allá. Y aquí, esta sí que la conocerán. Escuchen el leitmotiv. Otros le dieron más ritmo. Por ejemplo, Louis Armstrong también se apoderó del tango y también lo tenemos aquí en su versión particular del choclo, con su voz aguardentosa. All at once the sparks go flying, those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher, I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul within me burning. I must go on along the road, no returning. And though it Era binds me, inevitable it turns me. que el cine se apoderara del tango también. Y aquí veremos una escena del gran Rodolfo Valentino bailando la comparsita en una película titulada Los cuatro jinetes del Apocalipsis, basada en la novela del mismo nombre de Vicente Blasco Ibáñez. Y aquí lo vemos vestido de gaucho. Más recientemente recordarán una película con Al Pacino y ella se llama Gabrielle Anwar, bailando un tango titulado Por una cabeza, que reúne y hace una combinación entre la afición desmesurada que tenía Gardel por las carreras de caballos donde se dejaba los cuartos, cómo lo perdió por una cabeza, perdió el beneficio de aquella ganancia. Y por otro lado, ha perdido también por una cabeza con otra mujer, donde Al Pacino, baila, le juro que baila. No sé cómo va esto es un poco más complicado, sí. Es inevitable que esto llegase a ser también protagonizado por otras personas. Seguro que en este caso la reconocen enseguida. Soy una flor caída en el vicio fatal, esclava por él
destino vencida, sola en la vida, nacida del pecado, desalmado, me hizo mujer. Fue aquel querer engendro funesto del mal que mi alma mortal mi sino marcó. Cocaína, sé que al fin me has de matar, me asesina, pero calmas mi penar. Si me deja, todo es sombra en el vivir. Sé que al fin me has de matar, pero yo quiero morir. Inefable, Mari Samper, inefable. Otros de los personajes, en este caso, en otra película que creo que se titula, tengo que decirlo para que las casas comerciales no se nos echen encima, Mentiras arriesgadas, de la 20th Century Fox, de Arnold Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis, ¿no? En aquellas bailan otra vez aquello de por una cabeza, pero Schwarzenegger demuestra que sabrá hacer muchas cosas, pero bailar no. Y tenemos otra de las películas más recientes, esta es de Miramax, que es la empresa que la produce, en donde Richard Gere y Jennifer López bailan un tango de Astor Piazzolla verdaderamente sensual. Argentina, Buenos Aires. Buenos Aires. Y con ello concluimos que el tango, pese a la edad que tiene, ha cumplido ya un siglo, pese a todas las prohibiciones y a todas las crisis que ha pasado, sigue en plena actualidad. Hay academias de baile donde se baila, a Argentina y a Uruguay va la gente y lo utilizan como reclamo turístico, está en plena vigencia y esperemos que se nos pueda conceder otros 100 años más de tango. Y ahora, si nadie quiere bailar, que supongo que no es el caso, nos despediremos dando las gracias por haberme aguantado durante todo este rato para expresar nada más mi pasión por el tango y sobre todo darle las gracias a Isabel, que desde su puesto de mando en la cabina, si no hubiera sido por ella, hubiera sido caótica la presentación con música, diapositivas, películas, etc. Gracias, Isabel. Y bien, nos despedimos como no podía ser de otra manera. Bien, con ello damos por finalizada la charla. Gracias por su presencia.
Gracias. Luis, es una auténtica gozada oírte contar estas historias. Lo haces de una manera tan divertida, amena, sensual. Te lo agradecemos muchísimo, esta es la verdad. Nos has hecho pasar un rato realmente divertido. Siempre esto cita a una persona tan documentada y tan amena, explicando las cosas tan claras. Muchísimas gracias. Te quería hacer una pregunta. Después de oírte hablar tanto del tango, ¿tú sabes bailar tango? Tengo una tendinitis, no puedo. Lo he intentado siempre. Sí. Luis, muchas gracias. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por lo que has hecho. Muy amable. Gracias.